Y dice en nombre de Jesús así, Apocalipsis 13, versículo 16 al 18, en la Reina Valera revisada, 1960. 13, 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviere la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666. Hasta ahí. Que el Señor haya bendición a su palabra. Pueden tomar asiento. Amén. Amén. Le ruego que ponga mucha atención porque este tema va a dar hincapié a que más adelante, si usted persevera, podamos ver estos temas tan, podemos decirlo, importantes dentro de la Sagrada Escritura, pero también que puede ser que sea relevante para nuestra vida, como puede ser que no. Y a través de esta predicación estará usted viendo el por qué puede ser relevante y el por qué no. El tema en esta noche se titula La marca de la bestia, 666. Sin embargo, estamos viendo que a lo largo de la Sagrada Escritura, si usted ha leído, Dios ha distinguido siempre a su pueblo por medio de señales, de marcas. Hermanos, las señales y prodigios por el Espíritu Santo sí, pero cuando Dios escoge a Abraham para hacer de él una gran nación, le dice que se ponga una señal, ¿es correcto? La señal que iba a ser para el pueblo de Israel iba a ser la circuncisión en todo varón nacido después de los 8 días. Después de todos los 8 días, todos los varones tenían que ser circuncidados para, como señal de que pertenecían al pueblo de Dios. Y vemos que a través del tiempo, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos nos enseña que la verdadera circuncisión es la que viene del corazón. Hoy en día, nosotros como creyentes tenemos una señal, tenemos un distintivo, tenemos un sello que te hace ser propiedad de Dios. Y ese sello es el Espíritu Santo, el Espíritu Divino o el Santo Espíritu del Señor. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que dentro de algún tiempo, no nos dice cuándo, pero va a llegar el momento en el cual va a haber un personaje, que no nos vamos a meter muy a fondo en este personaje, va a empezar a buscar ponerles una marca a las personas. ¿En dónde? En la mano derecha o en su frente. Muchos lo conocemos como la marca de la bestia. Pero aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se ha dicho a lo largo de estos años de mi caminar en el Señor, y estoy seguro que desde antes, que siempre se ha pensado que la marca de la bestia es una vacuna, que es un chip, que es etcétera, etcétera, etcétera. Muchas personas, muchos creyentes sinceros en la época de pandemia no se vacunaban porque había predicadores que tomaban la osadía, y digo la osadía sin menospreciarlos, ¿por qué? De decir no se pongan la vacuna del COVID porque esa vacuna es la marca de la bestia, es el sello de la bestia, el 666. Y hay personas hasta la fecha del día de hoy que jamás se pusieron la vacuna. Aunque ellos debían de obedecer a las autoridades de ponerse la vacuna, no se la pusieron. ¿Por qué? Porque el pastor, el predicador les dijeron que no se la pusieran. Y usted les pregunta a aquellas personas, ¿por qué no te la pusiste? Y les van a decir, porque el pastor me lo dijo. Y entonces tenemos que ver y darnos cuenta cuál es el fundamento bíblico. El fundamento bíblico nos muestra en este momento algo bien importante. Vamos nuevamente a dar lectura ahí en el versículo número 16. Amén. Y dice que esta bestia, que es una imagen, hacía que todos, los pequeños y los grandes, los ricos y los pobres, los que son libres y los que son esclavos, se les pusiese ¿qué? Una marca en la mano
derecha o en la frente. Para empezar, es que esta marca no va a distinguir raza, sexo, religión y no tiene ninguna connotación, en este caso, de pandemia. ¿Dónde es donde nos ponían o nos pusieron, nos tenían que poner la vacuna del anti-COVID? ¿Dónde? En el brazo, ¿no? No es en la mano. Entonces ahí nos damos cuenta que ahí empezamos mal. Hay desconocimiento porque ahora resulta que la mano está de este lado, ¿no? ¿Por qué no te vacunaste? Porque pues no, hermano, es la marca de la bestia. Pero la marca de la bestia tiene que ser en la frente o ¿en cuál mano? Ahora, vea usted su mano para que nunca más nadie le vaya a confundir que alguna vacuna puesta en el brazo o en la pierna es la marca de la bestia. Y más, ¿por qué? Porque dice el versículo número 17, algo bien tremendo. ¿Qué hacía esta marca? Y no le estoy dando mi propia interpretación, estamos leyendo la escritura. ¿Qué dice que hacía esta marca? Que ninguno pudiera comprar ni vender. Es decir, que esta marca tiene una connotación económica. Y aquí es donde voy a poner el ejemplo de lo del COVID. Los que se vacunaban podían comprar y vender, y los que no, también. Ahí nos damos cuenta que no se cumple con lo que narran las escrituras. La vacuna anti el COVID no es la marca de la bestia. Y es más, yo no me atrevería a decir siquiera que la marca de la bestia es un chip que nos van a implantar, que es un tatuaje. No, ¿por qué? Porque si en este momento me pongo a dar una interpretación y resultase ser falsa, ¿sabe qué vendría yo a ser? Un falso profeta. Y eso es meterme en asuntos bien delicados, porque a veces no entendemos la magnitud de lo que hablamos cuando decimos hablar de parte de Dios, cuando decimos hacer cosas de parte de Dios, cuando decimos hablar cosas de parte de Dios. No entendemos la magnitud de lo que representa hablar en el nombre de Dios o con la autoridad de Dios. No tenemos la magnitud, no lo entendemos. No es cosa de juego, es algo que tenemos que tomar seriamente. Ahora, cuando se supone que cuando va a ser puesta la marca de la bestia, va a ser después de que empiecen los inicios de dolores, después de las 7 trompetas de Apocalipsis. Entonces nos damos cuenta que esta marca, nuevamente, nadie va a poder comprar ni vender. Va a tener un poder de decidir sobre tu vida para que tú te empieces a desesperar en la economía. ¿Por qué? Porque de nada va a servir que tú tengas tus 50 pesos, de nada va a servir que tú tengas 50,000 pesos en el banco, porque si tú no tienes la marca, no vas a poder comprar ni vender. ¿Por qué? Porque esta marca también conlleva una connotación importante. ¿Quién es el que la va a poner? Lo vamos a ver a continuación. Sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Nos damos cuenta, la marca de la bestia, según ahorita vamos a estar leyendo, es el número de un hombre. Es el número 666. Ahora, ahí viene a veces un detalle. ¿Por qué? Porque escudriñando, buscando, investigando, leyendo, resulta que en los papiros más antiguos encontrados no está el número 666. Y a veces pensamos que el número 666 es del diablo. Mucha gente hasta no, en serio se los digo porque me ha tocado conocer personas que ni siquiera, por ejemplo, les donan una playera que tiene el número 666 y no se la ponen porque automáticamente piensan que es el número de la bestia. Si van a comprar un departamento, buscan que no sea el 666, buscan que la puerta no sea 666, que no tenga ninguna connotación el número 666. Pero el número no es una maldición, el número solamente es un simbolismo de lo que realmente representa.
que es el número del hombre, según lo dice el siguiente versículo, o el número de su nombre. Aquí hay, ¿cómo dice? Sabiduría. Versículo 18. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Y es donde le digo que aquí hay algunas controversias, porque en los papiros más antiguos no es 666, sino es 616. Y ambos números, dentro de la simbología y la numerología hebrea, dan un nombre, y el nombre es Nerón César. Si usted alguna vez ha leído la historia de la iglesia primitiva, Nerón César o César Nerón es el que en ese tiempo se encargaba de perseguir a toda la iglesia cristiana. Fue el que se encargó de encarcelar, de matar y de empezar a perseguir y literal de decir que era una secta que estaba haciendo daño en el imperio romano. ¿Quién? Nerón César o César Nerón. Año 66, año 50, año 30 después de Cristo. Ahora, nuevamente, no nos confundamos cuando la gente nos diga, es que es la marca de la bestia, es que el chip es la marca de la bestia. No. La marca de la bestia nuevamente es un número, y el número representa a un hombre, a Nerón. ¿Pero qué representa Nerón? Representa un poder político, religioso, económico, soberano, y no solamente eso, sino también, ¿cómo se llama? Opresivo. Es decir, que va a llegar un día en el que va a haber un líder a nivel mundial, que esto ya no es desconocimiento de nadie. Si usted ha leído las Sagradas Escrituras, a través de la Biblia han habido ciertos líderes que han tenido gran poder en su época. Ejemplo, Nabucodonosor. Nabucodonosor en su época fue el soberano y aquel que tuvo poder sobre todo el mundo. ¿Quién más? José el soñador, dice que todo el mundo venía a él. ¿Quién más? También el rey el de Persia, Ciro. También se estaba profetizado a este griego que no me acuerdo su nombre. También estaban los primeros, uno de los primeros reyes que están ahí en Génesis, ya no me acuerdo ahorita de su nombre por andar hablando de Nerón. Pero estos va a haber 10 reyes a través de la historia, que van a ser los 10 reyes que más poder van a tener a lo largo de toda la historia de la humanidad. Es decir, desde el inicio de la creación hasta el fin de esta creación. Se dice que el último líder o el 10º líder es nada más y nada menos que el Mesías en su reinado de los 1000 años. Para esto, pues si tienen duda, al ratito terminando el culto me dicen y hago un estudio que es un poco más complicado, un poco más profundo, acerca de los 10 reinos terrenales más poderosos que existieron y que van a existir. ¿Por qué? Porque esto se tiene que cumplir y se ha cumplido a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a haber un poder, todo el poder del mundo va a recaer sobre una sola persona. No es ni siquiera, no va a ser el presidente de los Estados Unidos, o al menos de acuerdo a la actualidad, el presidente de los Estados Unidos no va a ser. ¿Por qué? Porque él no tiene connotaciones religiosas. Muchos, y cuando buscaba este tema, muchos le tiraban a la Iglesia Católica Romana y decían que la bestia era el Papa. Pero no, el Papa tampoco puede, o sea, no, él no es el que va a poner, ni el líder de la Iglesia Católica es el que va a poner la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una connotación política mundial. ¿A qué me refiero con eso? Espero me puedan ir entendiendo. Es decir, que las decisiones que tome el Papa nunca van a repercutir en Arabia. ¿Por qué? Porque en Arabia son musulmanes o son de la religión
hindú. Nunca van a repercutir en China porque en China no creen en el cristianismo, en el catolicismo, sino que ellos creen, ellos son de Confucio, ellos son budistas, etcétera. Sino que va a llegar un momento en el cual van a buscarse unificar todas las religiones del mundo y van a llegar a la siguiente conclusión: todas las religiones del mundo tienen parte de razón, que es una gran mentira. Que es una gran mentira. Ahorita no lo vemos porque anda, ¿cómo le puedo decir? Anda activando o anda moviéndose bajo la sombra. Y le digo bajo la sombra, ¿y sabe bajo la sombra de qué? ¿Y por qué no puede actuar todavía? Porque todavía estamos nosotros en este mundo. Los hijos y las hijas de Dios que correspondemos a esta generación. ¿Por qué? Porque las siguientes generaciones son a las que les van a corresponder batallar con ese tipo de cosas, pero de nosotros depende que se levanten nuevas generaciones victoriosas y poderosas en el poder de Dios, porque si no, van a ser poderosas en el poder de Dios, sabias en la sabiduría de Dios, ni prudentes en la prudencia de Dios, ni se dejan guiar por Dios, van a caer muy fácilmente en la marca de la bestia. Pero hermanos, que ahí ya no va a estar la iglesia, y a veces nos dejamos guiar mucho por lo que enseñan la mayoría de iglesias. Pero ¿qué cree que es lo que pasa? Que no. Vuelvo a repetir lo que siempre he dicho: no leemos las Sagradas Escrituras. Nuevamente les pongo el ejemplo más claro: la mayoría pensaba que la vacuna del COVID era la marca de la bestia. Y es más, hay gente que todavía a la fecha de hoy aseguran que la marca de la bestia es la vacuna del COVID. Pero ahorita estamos viendo que la marca de la bestia y la vacuna del COVID no coinciden en nada de lo que está profetizado. Es decir, que el COVID no cumple con la palabra profética dicha al apóstol Juan. Entonces, ¿la vacuna del COVID es la marca de la bestia? No. Y esto lo sabemos ahorita porque estamos leyendo las Sagradas Escrituras. Si no fuera porque la leyéramos, todavía viviríamos en la duda. ¿La vacuna es marca de la bestia? Ay, no sé, yo por si las dudas no me vacuno. Puede ser que haya quien diga y piense eso. Por eso es que, en serio se lo digo, tenemos que orar bastante y ser luz en esta generación, porque las tinieblas están llegando aún dentro de los lugares de culto donde se supone debería de haber luz en las Sagradas Escrituras. Pero no hay luz en las Sagradas Escrituras, hay oscuridad, porque los que resplandecen no es la palabra de Dios, sino la palabra de hombre. Y es más común de lo que usted se imagina. Para esto vamos a seguir leyendo acerca de la marca de la bestia en Apocalipsis capítulo número 16, de favor. Ahí en el mismo libro, solamente unos cuantos capítulos más adelante, versículo 1 y versículo número 2. Y ahora estamos delante de las copas de la ira. En las copas de la ira, ahí ya van a estar marcados los que se les haya puesto la marca de la bestia. Hermano, ¿y va a estar la iglesia cuando se empiece a poner la marca de la bestia? ¿Sabe algo? ¿Quiere saber la respuesta? La respuesta es que sí. Lo que hoy conocemos nosotros como iglesia, que en sí el término correcto es congregación de los hijos de Dios, todavía va a estar, sí, porque va a ser momento de prueba para los hijos de Dios, para los que decimos ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si usted ha leído las Sagradas Escrituras, encontramos también que en Apocalipsis hay una marca que se les va a poner, y de hecho lo vimos apenas en la semana, a 144,000 personas, que es el sello de Dios. ¿Y dónde se los va a poner? Y muchos, creyendo que va a ser el sello de Dios, van a aceptar la marca de la bestia. Y ahí es donde necesitamos tener mucho cuidado, porque solamente los que realmente conozcan, amen, sigan al Cordero, se van a dar cuenta cuál es la marca de la bestia y cuál no es la marca de la bestia. Porque la marca de la bestia va a ser obligatoria y la marca de Dios no
La marca de Dios es una recompensa a la fidelidad en el Evangelio, una recompensa a la fidelidad en la fe en el Mesías, en el ungido, en aquel que murió por ti y vivió por ti y resucitó y vendrá por ti para llevarte a su gloria celestial. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra, y vino úlcera maligna y pestilente. ¿Sobre quién? Sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Por eso lo voy a repetir, si algún día usted, se lo digo, y no solamente a los que en este momento están aquí reunidos con nosotros, sino a los que nos van a estar escuchando a través de cualquier plataforma o cualquier comunicación, no se dejen ni nos dejemos engañar tan fácilmente como dijo el Señor. No porque les digan, ahí está el Mesías, ahí está el Mesías. No porque les digan, no está ahí, está en el desierto, vayamos al desierto. Sino realmente tenemos que escudriñar, tenemos que pasar por prueba todo lo que venga para saber si es o no es de Dios. Si no, nos van a empezar a decir que ya tienes la marca de la bestia, que a lo mejor cierto tatuaje es la marca de la bestia, que a lo mejor el chip que van a implantar o que van a implantar y que ya implantaron, o que muchos dicen que la marca de la bestia es el teléfono, otros dicen que no, que la marca de la bestia son las tarjetas de crédito, que ahora son los Bitcoin, etcétera, etcétera, y nadie se pone de acuerdo sobre la marca de la bestia. Pero mientras menos se pongan de acuerdo, porque andan luchando para ver en dónde poner los ojos y decir, ahí está la marca de la bestia, en vez de perder el tiempo viendo dónde va a estar la marca de la bestia, usted no se preocupe dónde va a estar ni qué va a hacer. Usted manténgase fiel al Señor y el Señor va a ayudarle a impedir a que, si a nosotros nos toca aquellos tiempos de la marca, no seamos marcados. Preferible morir antes de ser marcados. ¿Por qué? Porque una vez marcados ya no hay vuelta atrás. Y de hecho es parte de lo que a veces no entendemos y decimos, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué? Porque en Romanos, en su capítulo 1, me parece, o capítulo 2, no recuerdo, pasa lo siguiente y quiero que aquí ponga atención para que vea cómo es el Señor y cómo es el hombre. En la época de los apóstoles, en Roma, los romanos habían heredado de los griegos prácticas, se va a escuchar muy fuerte, pero tengo que decir, prácticas homosexuales. ¿Qué es la homosexualidad? Un hombre teniendo intimidad con otro hombre, o ya no buscando placer, deleite ni delicia en la mujer, sino en el mismo hombre. Y también las mujeres empezaban a fijarse en las mujeres. Y pasaba una situación muy parecida a la que hoy está pasando. ¿Por qué? Porque hoy vemos que hay, se dice, una libertad, ¿no? Una libertad, hoy todo el mundo quiere sentirse libre, quiere que les hagan valer sus derechos. Hoy en día ya no saben si son hombres, mujeres. Apenas vi un video de una muchacha, una mujer, porque es mujer, que dice, no, pues yo me identifico con él, ella y ella. No, pues yo cuando me siento cómoda, soy ella, cuando me siento cómodo soy él, pero no tengo por qué darte explicaciones, es mi vida y no tienes por qué meterte. Y es cierto, no tenemos por qué meternos, pero si no le importara a aquellas personas, ¿para qué lo andan ventilando? ¿No? Si realmente es por moda, actualmente es por moda. Y no solamente eso, sino porque quieren ir en contra del sistema, y eso ha pasado en todas las generaciones. Todas las generaciones siempre han querido ir en contra del sistema. Sin embargo, nosotros no solamente vamos a veces en contra del sistema, pero no porque queramos ir, sino porque el mismo sistema va en contra de la palabra de Dios. Eso no quiere decir que nosotros aprobemos esas prácticas. Pero bueno, para no guiarme del tema en cuanto a esto, el apóstol Pablo dice que llegó momentos en los cuales los hombres y las mujeres dejaron la naturaleza que les correspondía, y que entonces hombres con hombres empezaron a hacer actos indecentes e impuros.
y mujeres con mujeres empezaron a dejar su naturaleza hacia los hombres y empezaron a hacer abominaciones con sus propios cuerpos. Así lo dice el apóstol Pablo. Es decir, que en nuestro lenguaje de hoy, más de cierta manera vulgar, ¿qué pasó? Que las mujeres estaban teniendo prácticas sexuales que a veces uno ni se imagina, con las mismas mujeres, y los hombres con los hombres. Vivían en orgías y el mismo apóstol Pablo lo decía. Y más porque se daba mucho con los emperadores romanos y con su nobleza. Si usted simplemente es cuestión de investigar un poco. Ellos aman mucho la belleza griega. Hasta había una escultura de Miguel Ángel que estaba así. Ellos aman mucho eso. Para ellos la hermosura era algo, filosofía pura. Pero era abominación para nuestro Dios. ¿Y qué hizo nuestro Dios? Dice el apóstol Pablo, entonces, nuestro Dios dejó que ellos cometieran esos actos inútiles que su inútil mente les permitía hacer. Y eso está bien tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que mientras más encasillados estaban en eso, más se adentraban y cada vez más, y era un agujero sin salida. Iba a pasar algo parecido con la marca de la bestia. Una vez pecando, una vez aceptando la marca de la bestia, no va a haber vuelta atrás. ¿Por qué? Porque aceptar la marca de la bestia es aceptar que le pertenecemos a la misma bestia. Y eso es bien tremendo porque la bestia va a tener un fin bastante doloroso. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 18, de favor. 2 capítulos más adelante. 19. Apocalipsis 19, versículo 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Es más, estamos hablando de la gran batalla que se ha venido anunciando desde tiempos inmemorables. Esta batalla se le conoce en el Antiguo Testamento como la batalla que va a ocurrir entre Gog y Magog. Y hoy la conocemos como la batalla del Armagedón. Esta batalla, el Señor, el Mesías, va a venir ahora sí como aquel libertador en su caballo blanco, con vestiduras blancas, y dice que sobre su muslo va a tener una inscripción, ay Señor, bien hermosa. Va a venir con un manto vestido en sangre, en su muslo, con una inscripción que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Y va a venir para hacerle pelea a los reyes y a los príncipes de la tierra. Y entonces después de eso van a pelear y la bestia le hará frente a Jesús y a sus ángeles y a todos los que vengan con él. Y entonces ahí viene y dice lo siguiente, Apocalipsis 19:19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Y antes de terminar ese versículo dice que entonces muchos van a ser engañados con el fin de que se pongan la marca de la bestia. ¿Cómo van a ser engañados? Por medio de milagros. Por eso les digo, no dependan de los milagros para creer. Los milagros no son un camino para creer, sino que los milagros son un fin de tu fe. Espero me puedan entendiendo. Es decir, nosotros no buscamos los milagros para creer. Nosotros creemos y los milagros son una consecuencia de tu fe. ¿Por qué? Porque si nosotros andamos buscando milagros, ¿sabe qué va a pasar? Los va a encontrar. Los va a encontrar. Y los va a encontrar en una tostada que se le va a reflejar la imagen de la Virgen. Y va a decir, milagro.
milagro. ¿O sabe qué? Va a tener un santito y el santito va a empezar a llorar y va a decir, ahí está. O de repente, algún día, alguien va a pintar la imagen de una virgen y van a decir que se le apareció y la van a canonizar. No, eso ya pasó, ¿verdad? Y la van a canonizar y van a decir que fue un milagro. Y la gente vive por milagros y se dan cuenta, los milagros es lo que ha llevado que la gente tenga más devoción, más ímpetu por aquellas falsas deidades. Los milagros, los falsos milagros son los que nos separan de Dios. Por eso le digo, usted no espere ver milagros de que de repente yo llegue y toque a alguien y lo sane. No. ¿Por qué? Porque hay gente, o la mayoría, que somos de muy poca fe. Vamos a pensar que el poder lo tiene el hermano Diego. Ay, y cada vez que alguien está enfermo, ¿a quién le va a hablar? Al hermano Diego. Bueno, ¿y el Señor? Hace algunos ayeres había un predicador que ya partió. Él mismo se decía llamar el profeta Joshua y hacía campañas de sanidades y los grababa y hizo una campaña, creo en el Estadio Azteca o en un estadio grande, y vinieron muchos y a todos los puso así, muchas personas en silla de ruedas. Y ni predicó, nomás literal como llegó, ¡pum!, empezó a sanar. Y la gente se paraba y lo seguía y hizo un gran ministerio y la gente lo seguía a él. Y me acuerdo que una vez iba a venir, o vino por acá cerca, y se hizo muy viral. Y la gente hasta estaba pagando su boleto para ir, por ejemplo, si iba a ir a Guatemala, para que ir de México a Guatemala encontrarse con TV Joshua, que es el que se llamaba así, TV Joshua. Y iba para allá. O sea, imagine tener que pagar, endeudarse para encontrar un milagro. Y la pregunta es, ¿dónde está Dios? En todas partes. No necesitamos viajar a Guatemala, no necesitamos viajar a Galilea, no necesitamos viajar al Vaticano, no necesitamos viajar a ningún lugar para encontrar un milagro, porque los mismos milagros son los que van a venir acompañados con nosotros cuando nosotros nos aseguramos, nosotros nos rendimos, nos postramos y estamos totalmente al servicio de nuestro Señor y Creador. Y cuando nosotros vemos un milagro, no decimos, ay, es porque me empecé a congregar aquí. Si usted ahora que está aquí con nosotros ve más milagros, no es porque usted está en la congregación correcta, no. Es porque usted está encontrando al verdadero consumador y hacedor de su fe. A ninguno de los que está aquí, ni siquiera el lugar donde nos reunimos, sino a Cristo Jesús, el que va a pelear la batalla en aquel día en contra de la bestia, quien habrá engañado a muchos por causa de sus milagros. Se lo digo en serio, usted busque en YouTube, busque en internet, busque ahí grandes campañas de sanidades, y siempre cuando la gente quiere llamar la atención para que venga gente, siempre le ponen título, campaña de sanidad. ¿Por qué? Porque la gente quiere ser sana, y van, ¿por qué? Porque quieren ser sana y quieren ir a la campaña de sanidad, pero nadie quiere, y hasta ponen el nombre del profeta, apóstol, evangelista, pastor, predicador, y una foto de él así, con su traje y corbata, ¿no? Y acompañado de la pastora fulana y la pastora ahí riéndose. Y no, ¿dónde está la verdadera esencia del mensaje del evangelio? ¿Dónde está el verdadero poder de Dios en Cristo Jesús? Lo hacen todo en teoría para darle la gloria a Él, pero no hay ningún versículo en aquella propaganda. Y si lo hay, está en chiquito. Está en grandes letras el nombre del predicador. Está en grandes letras el nombre de la campaña. Está en grandes letras el nombre de la iglesia, del ministerio. Pero el nombre de Jesús, ¿dónde está? Lo han menospreciado porque se han saciado, se han llenado sus bolsillos, se han llenado sus estómagos, se han saturado a tal grado que ya no les importa
y no ni siquiera se han dado cuenta que ellos mismos dicen ver, pero están más ciegos y más perdidos que aquel que no puede ver. El Señor Jesús llegó y dijo: generación incrédula, vosotros sois hipócritas, sois como tumbas blancas, porque por dentro están llenas de gusanos, están llenas de lo peor, pero por fuera, ay, bien blanquitas, bien bonitas. Ustedes se fijan en las apariencias, no se dan cuenta en lo que realmente busca Dios. ¿Qué es lo que realmente busca Dios? Dios no mira apariencias, Dios mira corazones. Y por eso le vengo a decir: cuidado, no así, aunque pase en este lugar, aunque al rato vengan hermanos, vengan hermanas, a usted el Señor lo tenga que llevar algún día a otra iglesia, a otra congregación, a iniciar su propio ministerio, algún día le van a empezar a llegar todo ese tipo de manifestaciones, entre comillas, milagros. Y no se deje impresionar. ¿Por qué? Porque es el peor error que podemos cometer: impresionarnos por los milagros. Es más impresionante sentir la presencia de Dios en este momento, en este lugar, que todos de repente nos pusiéramos en este momento a profetizar y a hablar que en este 2023 va a haber luchas, va a haber pruebas, va a haber plagas, va a morir fulano, va a morir sultano. ¿De qué nos sirve a veces esa información si no adoramos, no alabamos al que vive y reina por los siglos de los siglos? ¿De qué nos sirve a veces imponer manos y sanar si el día que te meten una cachetada tú la contestas? O todo lo contrario, dejas de sentir amor hacia aquella persona. Y lo que vimos ayer, Dios es amor. Y quien no ama no ha conocido a Dios. Dijo el apóstol Pablo: de nada me sirve, así lo dice 1 Corintios 13, aunque yo hablara lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, de nada me sirve. Aunque yo profetizara, pero si no tengo amor, vengo a ser como un metal que suena o címbalo que retiñe, que de momento hace ruido, pero conforme pasa el tiempo se va apagando. Y el ruido, la marea que viene haciendo la voz del Señor, es una voz que permanece para siempre. Habló desde los 6 días de la creación y va a seguir hablando el día de hoy, y va a seguir hablando hasta el final de los tiempos, hasta en el tiempo en el cual los redimidos podamos llegar a su santa presencia y decir: Señor, congratulations. Es decir, hemos terminado. Hay una palabra en hebreo que es muy hermosa, que es tetelestai, que significa consumado es. Y solamente 3 ocasiones está encontrado, o leí por ahí, a lo mejor me estoy equivocando, pero de que sí está mínimo 3 veces en las Sagradas Escrituras. Una, dicha por el Señor en Génesis, cuando termina la creación: tetelestai, consumado es. Otra, cuando el Mesías muere y dice: tetelestai, consumado es. Y otra al final de los tiempos, cuando dice que se van a abrir los cielos y que entonces bajará la nueva Jerusalén, y entonces se verá el arca del pacto de Dios, y entonces estará el trono de Dios alumbrando a todos nosotros los que estemos en aquel tiempo, y entonces se vuelve a mencionar la palabra tetelestai, consumado es. El pecado ha sido derribado, ha sido acabado, ha sido consumido el pecado. He aquí, ahora es momento de las bodas. Venid hacia aquí, mis amados, mis escogidos, aquellos que aguantaron de principio a fin y que no se dejaron guiar por milagros, que no se dejaron guiar por palabras de persuasión, que te decían: no te preocupes, tú sigue pecando, no pasa nada. Dios te sigue amando. Sí, Dios te ama. Hay una frase que muchos predicadores dicen, que es: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Y sabe qué? No es cierto, porque el pecador es una persona que se la pasa pecando. Y nosotros somos pecadores por esclavitud, desafortunadamente, o mejor dicho, como dice el apóstol Pablo, porque el pecado se aprovecha de la ley para incitar sobre nosotros el hacer el mal. Porque nosotros ya no anhelamos hacer el mal, ya no nos gozamos en hacer el mal, ya no nos deleitamos pecando, sino que ahora nosotros nos deleitamos,
Nos regocijamos en la justicia de Dios que es por la fe en Cristo Jesús. Le termino en Apocalipsis capítulo... le terminamos de leer versículo 20. Y con ella al falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 20, versículo número 4. Y dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos, ay Señor, los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Híjoles. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Empezó el milenio. El último gran reino sobre esta tierra con el único y verdadero soberano que es Jesús, el Mesías. Amén. Y es bien curioso porque dice que entonces ocurrió la primera resurrección. Ahorita no nos vamos a meter en cuántas resurrecciones hay, sino en la primera resurrección resucitan aquellos que sufrieron, que padecieron, que se guardaron, que soportaron, que dijeron, no, oye, pero... Y le apuntaron a su hijo. Imagine, y es bien, en serio se lo digo, porque no lo estamos viviendo, pero si lo viviéramos, usted pregunte, ¿se aceptaría la marca de la bestia? Que se acerquen las autoridades, pistola en mano, le apuntan a su hijo o a su hija, los que tienen niños chiquitos, o los que son abuelos, a sus nietos, a sus hijos, y que le digan, ponte la marca, ¿qué te cuesta? Ponte la marca o le disparo. Y entonces su hijo, su hija le está, mamá, mamá, gritando, papá, papá. ¿Qué harías en ese momento? Y ahí entonces decimos, pero ¿qué me va a afectar? Solamente es una marca, ¿no va a pasar? No, ay Señor, ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aún nuestros hijos, aunque les disparen y los maten en presencia nuestra, por mucho que suframos nosotros en la vida, en nuestro mundo, en nuestra tierra, o nuestros hijos o nuestros descendientes, por muy difícil que sea la situación, tenemos recompensa especial para con Cristo en el milenio, en el reino celestial, en la vida eterna. Y eso lo vale cualquier cosa. A lo mejor dice usted, no hermano, pero no me imagino ese momento. Bueno, a lo mejor no. Pero ¿qué pasaría si tú no puedes ir al mercado a comprar y vas a pagar y no te aceptan tu dinero? ¿Por qué? Porque no tienes la marca. Y llegas con tu familia y tus hijos te dicen, tengo hambre, pero es que no puedo comprar. Bueno, pues aunque yo me sacrifique, porque a veces pensamos así, aunque yo me sacrifique, pues Dios me perdone, porque esa es la frase que muchos usamos. Dios me perdone, pero me voy a poner la marca de la bestia. ¿Qué crees? Ya tu fe fue doblada. Ya tu fe fue puesta a prueba y no pasaste la prueba. ¿Y por qué no pasaste la prueba? Porque confiaste más en pues yo creo que Dios no me va a castigar si yo recibo la marca sacrificándome por mis hijos. No, es que no entendemos, no creemos ni confiamos porque no conocemos. Pero mayor recompensa vamos a tener, aunque suframos, padezcamos, seamos decapitados, por causa de no ponernos la marca o de que no se pongan la marca a las generaciones futuras, que todavía al decir, pues no importa, yo me sacrifico y que me pongan la marca. Y le ruego, si usted todavía tiene esa frase que dice, pues que me perdone Dios, pero voy a ir al rosario, es un ejemplo, ¿no? No, pues no. No. ¿Por qué? Porque esa frase que usaste una vez, ¿qué crees? La vas a volver a usar. Y la vas a volver a usar. Y cada vez que quieras justificarte, vas a decir, pues que me perdone Dios. Y no
tenemos que quitar eso de nuestra vida. Porque esas, dice el libro de Proverbios, las pequeñas zorras pueden echar a perder un gran sembradío. Entonces, pues bueno, nuevamente les invito, no nos dejemos guiar por cualquier cosa, por cualquiera que se nos acerque y nos diga, ay, es que es un chip, ay, es que es una vacuna, ay, es que la marca de la bestia es la tarjeta que da el gobierno. No, es que la marca de la bestia es la bandera de México, y cuando tú saludas a la bandera, tú ya te estás dejando marcar por la bestia. La marca de la bestia es espiritual, no, o sea, va a ser espiritual y va a ser física. Va a ser espiritual y va a ser física. Pero no nos dejemos engañar con eso. Por eso yo no me aventuro a decirle, va a ser un chip, va a ser una inyección, va a ser una moneda, va a ser un gobierno, va a ser un tatuaje, va a ser pues no sé, me imagino en este momento hasta una extremidad, ¿no? Que puedan operarnos y aquí ponerte la marca que va a ser un dedo extra, es un ejemplo, ¿no? No sé, se me ocurre. No me aventuro a decir eso, nuevamente, ¿por qué? Por temor a Dios, porque si lo que digo no se cumple, quedo mentiroso ante el Señor. Porque al final de cuentas usted me va a creer, pero yo estaré poniéndome a cuentas con el Señor y el Señor me dirá, ¿por qué les mentiste? ¿Por qué dijiste lo que ni siquiera tenías el 100% de la confirmación? Por eso le digo, yo no me aventuro, pero lo que sí sé es que el día que se tenga que poner la marca de la bestia, los que todavía estén y que amen al Señor van a identificar automáticamente todos en unidad cuál es la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que se los va a revelar. Y no va a haber dudas, no va a haber dudas. Al contrario, se va a empezar a desatar el caos. Nos empezaremos a dar cuenta quién realmente ama al Señor y sigue al Señor sin importar todo lo que pase, o quién realmente nada más iba por, pues nomás, hermanos, que ya me aburrió en mi casa, y pues en casa de la hermana Mari, y ahí la hermana Mari está bien fresco. Es un ejemplo, ¿no? O nos va a separar, va a pasar lo de la parábola del trigo de la cizaña, va a separar el trigo de la cizaña. Ahí es donde vamos a ver realmente, como decimos en México, ahí vamos a ver de qué cuero salen más correas. Y le aseguro, eso sí se lo puedo asegurar, va a haber predicadores, ministerios ungidos que van a decir, póngansela, no pasa nada, no. ¿Por qué? Porque aún los escogidos iban a ser engañados. Tengamos mucho cuidado. Por eso es mi insistencia, y probablemente le caigo gordo cada vez que le digo, lea la Biblia, escudriñela, busque, no se quede con lo que, lea. Si usted ya leyó la Reina Valera, lea otras versiones, lea la Biblia católica, lea las diferentes versiones. Si no sabe cuál, pregúnteme, hermano, ¿cuál puedo leer? No se quede con eso, sino investigue cada vez más y más para tener una claridad aún mayor. Si no, nos estaremos conformando con las pocas migajas que nos da el predicador, y no. Si no, tenemos que disfrutar del banquete que Dios ha puesto para nosotros, de las Sagradas Escrituras, de su conocimiento. Está ahí, tú puedes tener el acceso. Lo único que necesitas es tomar el valor, acercarte, y así como a veces nos pasa que decimos que hay un artista que nos importa mucho y no sabemos toda su vida y cómo empezó. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Cuando yo era niño, mis tíos son muy fans de Pedro Infante, y sabían cuándo nació, dónde nació, a qué edad se mudó a México, sus primeras canciones, en dónde debutó, cuándo murió, si murió o no murió, las películas, el nombre de las películas, hasta el nombre, todo eso. ¿Por qué? Porque les gustaba ese personaje. Pues así, con esa hambre de conocimiento, de saber, tengamos también nosotros hambre y conocimiento de buscar conocer la palabra de Dios, para no dejarnos guiar por cualquier cosita, sino para realmente servir a Dios como debe ser servido. Amén. Amén. Pues bueno, sí, ahora sí cierre sus ojitos. Vamos a hablar con el Señor y vamos a orar para que el Señor no solamente dé claridad a los que estamos aquí,
sino también a todos aquellos que puedan escuchar estas palabras, que incluso escuchando estas palabras pueden tacharnos a nosotros de mentirosos. ¿Por qué? Porque simplemente no escudriñan las Escrituras. Padre amado, Padre celestial, en el nombre de Jesús, a usted sea la gloria, el poder y la autoridad. A usted, oh Creador y bendito Redentor del universo.